Hola, buenas a todos. Mi nombre es Nalini y en esta ocasión voy a exponer esta mini conferencia, mini exposición, como lo quieran llamar, el proceso de arrebatamiento y los cálculos de la semana 70 de Daniel. Y fíjense porque la palabra proceso va a ser la palabra central de esta exposición. Bien, seguidamente se expondrán 5 puntos. Quiere decir, vamos a desarrollar 5 puntos. Primero, introducción a los que van es una introducción a los que va dirigido esta exposición. El segundo, consideraciones previas. El tercero, proceso de arrebatamiento y apego. El cuarto, tratado completo de fe y aflicción. Y el quinto y último, expondremos una línea del tiempo para que quede claro los cálculos y las cuentas lo más objetivamente posible. Muy bien, dichas estos 5 puntos, empezaremos con la introducción. Este vídeo es para todas las personas que sean responsables y adultos, para nuestros familiares, para todas las familias, aunque no sepas, aunque seas maestro, aunque no seas maestro, para todos en que su proceso de maduración hayan alcanzado la responsabilidad. Porque tarde o temprano este conocimiento se extenderá, la gente lo escuchará, pero no lo entenderán porque se quedarán en la pereza de oír, escuchar o leer hasta el final. Muy bien. Como en un libro de texto, expondré en esta introducción palabras clave que tienen que examinar, estudiar y comprender para poder entender y comprobar por ustedes mismos, siempre por ustedes mismos, lo que se hablará en este tiempo. Estas palabras clave son calendario, estaciones, lunas, fiestas en Levítico 23, Pesaj, estas fiestas son Pesaj, Hamasot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Si las traducimos del hebreo, que no sé mucho hebreo y las he pronunciado como he podido, serían Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés o fiesta de las semanas, fiesta de las trompetas, día de expiación, tabernáculos o fiesta de las cabañas. Hasta ahí. Todas estas palabras clave para entender todo el estudio o parte del estudio que vamos a desarrollar. Y les digo que si pretenden resumir en 5 minutos todo lo que va a ser expuesto y hacer un heurístico desde la ignorancia y a continuación escribir un comentario negando porque sí o afirmando porque sí, habrán perdido su tiempo. A medida que vayan escuchando, podrán pensar que no entienden nada, pero les aseguro que al final, tarde o temprano, van a entender todos. ¿Está de acuerdo? Muy bien, pues podemos seguir un poquito más. Bien, esta reflexión, este trocito de tiempo que vamos a estar hablando, es causa de un conocimiento que me llegó hace semanas del mes de marzo del año gregoriano 24. Hoy es la fecha de... ¿Alguien me puede apuntar la fecha, por favor? 26 de abril del año 2024 gregoriano, exactamente. Muy bien, pues esta información, este estudio, quedan las escrituras que vamos a analizar. Este estudio lo dio Cristian Tempone. Este señor expone en distintos vídeos de manera objetiva y eficaz, sin añadir, sin quitarle la palabra y conjuntamente con las respectivas concordancias, y da como resultado el análisis de Daniel 24 hasta el 27. También Daniel 12, del 11 al 12. Revelación que a Adón pues le agradó dar
a Cristian Tempone en estos últimos tiempos. Bien, hasta aquí más o menos vamos bien, porque es una cosa muy densa, es un asunto muy denso, pero que al final, si utilizamos un poquito de nuestro tiempo en estudiarlo, lo vais a aprender todos. Muy bien, seguimos. Entonces, seguimos. Lo que decíamos, en los últimos tiempos. Y si vamos a Daniel 12:4, el versículo, dice, pero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjense en esta pequeña frase, la ciencia se aumentará. Hasta aquí, todo correcto. Espero no ir muy rápido para que todo el mundo me pueda entender. Muy bien, pues después de esta introducción haré unas consideraciones previas que son súper importantes para poder entender, analizar qué es lo que estamos haciendo todo el rato, darnos cuenta de todos los datos y los documentos que podemos analizar, examinar. Bueno, muy bien. Entonces, como decía anteriormente, en cuanto al versículo de Daniel 12:4, la ciencia se aumentará. Vamos a observar esta frase. La ciencia se aumentará. Si tratamos de contestar a esta pregunta, es muy sencilla la respuesta. Dice, la ciencia se aumentará. ¿Y cómo nosotros, objetivamente, podemos saber ese aumento de la ciencia? Cuando escribió el profeta Daniel, palabra del Eterno, la ciencia se aumentará. Entonces, vamos a tratar de contestar a esta pregunta y es muy sencilla la respuesta. Verán, ¿quién no ha visto alguna película de ciencia ficción y no se da cuenta que hay aspectos muy parecidos que se reflejan hoy en día, ¿no? Vemos una película de ciencia ficción y todos luego hablamos con los compañeros, con los amigos, ¡ay, va! Pues es que esto lo que está pasando lo vi en una película, ¿verdad que sí? Entonces, podríamos poner muchos ejemplos de películas, pero que aquí no es el caso porque nos perdería mucho tiempo, pero sí que les puedo dar, en este caso les voy a dar una cita, le voy a citar un libro del doctor Rodrigo Quián de Quiroga, Cosas que nunca creeríais, de la ciencia ficción a la neurociencia. La neurociencia ha logrado implantar recuerdos y la posibilidad de leer la mente, que no sean un asunto de la ciencia ficción estas cosas. Fijaos qué importancia. Entonces, siguiendo con la frase, para que no se pierdan, del versículo de Daniel, la ciencia se aumentará. ¿Cómo podemos nosotros ahora medir esas dimensiones de cuánto en números ha aumentado la ciencia? Si tuviéramos que poner una escala de medida, por ejemplo, del 1 al 10, de cuánto ha aumentado la ciencia hasta hoy en día, ¿cuánto podrían en relación al versículo de Daniel? Dejo una referencia para que la revisen también. Existen 5 neuroderechos y uno de ellos es el derecho a la privacidad mental. Fijaos, el derecho a la privacidad mental. Esto ya está regulado por esta ley de los neuroderechos. Entonces, puedo deducir que hay algo que puede tener acceso a esa privacidad mental. Si esta cuestión, imaginaos, si esta cuestión la supiera ahora mismo el profeta Daniel, creo que sin dudarlo un segundo diría que eso solo es poder del Eterno. Leer la mente, eso es poder del Eterno, es imposible. Entonces, revisamos la escala del 1 al 10
¿cuánto creen ustedes que ha aumentado la ciencia? Tenemos que parar aquí un poquito porque es muy profundo, ¿eh? Imagínense en el contexto que lo escribió Daniel, perdón. Evidentemente, el libro de Daniel se está abriendo, pero al contrario, muchos estudiosos de la palabra dicen que del día y la hora nadie lo sabe, o nadie sabe, refiriéndose a Mateo 24:36. Y vamos a seguir dando referencias para que nosotros podamos contrastar toda la información y podemos revisarla, examinarla. Lo cierto es que Isaac Newton creía en el mensaje divino. Mira, una cosa que me sorprendió cuando yo leí esto, a mí lo de Newton como que bueno, pero cuando leí que Isaac Newton creía en el mensaje divino de las escrituras, de las sagradas escrituras, pero eso sí, decía que en las versiones no corrompidas. Me sorprendió. Entonces, si vamos al interlineal en griego, la traducción dice: la hora nadie la ha sabido. Y eso es, el verbo está en pretérito perfecto. ¿Qué es esto? Pues si tenemos conocimientos básicos de cuando íbamos al colegio, podemos saber que el pretérito, esto es un pasado. Y claro, imaginaos claro, si ahora estamos leyendo en determinadas Biblias que del día y la hora nadie sabe, es una versión que no ha sido traducida correctamente. Y el verbo que nos denota un tiempo es súper importante, porque al cambiar el tiempo verbal nos vamos a despistar, ya no sabemos cuándo será o cuándo ha sido o si está siendo. Entonces fijaos que en el griego interlineal es pretérito perfecto, no habla en futuro ni presente, futuro, nadie lo habrá sabido, eso no dice. Por eso este dato me sorprende mucho, porque Isaac Newton, a pesar de ser el científico más importante de todos los tiempos, creía en el mensaje divino y estudiaba las escrituras. Bueno, aquí les dejo este dato por si quieren seguir investigando sobre Isaac Newton y las escrituras sagradas. Vamos a continuar un poquito más. Muy bien. Entonces, hasta ahora todos los conocedores de un mínimo de la escritura interpretábamos según el tiempo presente de las traducciones bíblicas, como acabo de decir. Y de aquí se hacía un sesgo, un heurístico, en nuestra lógica. Los heurísticos son esos pensamientos, esos atajos mentales que utiliza la mente para dar razones o cuestionarse pues, las experiencias, los asuntos del día a día. Entonces, de aquí se hacía un sesgo, un heurístico, esa interpretación del versículo según informes recopilados que nos han dado como resultado atajos cognitivos que nos llevan a pensar, a creer y a extraer conclusiones, la mayoría de las veces, a quedarnos en repetir una interpretación que dan otros. Como lo ha dicho el otro, y entonces no hacemos este trabajo de mirarlo por nosotros mismos, que es lo que yo os recomiendo a todos. Y aquí voy a hacer un apunte porque creo que es de especial importancia, de relevancia absoluta. Voy a citar textualmente el segundo párrafo de la página 88 del libro Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan. Y el autor, ¿quién va a ser por sorpresa? Pues el científico Isaac Newton. Vamos allá. Voy a leer textualmente. Página 88, segundo párrafo. Lo voy a leer rapidito y me voy a parar en el asunto más importante. Bueno, dice así.
Sabe bien y entiende que desde la emisión de la orden de volver y reedificar Jerusalén hasta el príncipe ungido habrá 7 semanas. La primera parte de la profecía se refiere a la primera venida de Cristo, siendo fechada en su venida como profeta. Esta datación de su llegada a ser príncipe o rey parece estar relacionada con su segunda venida. Allí fue consumido el profeta y el Santísimo ungido. Aquí viene el ungido para ser príncipe y reinar, porque las profecías de Daniel llegan hasta el fin del mundo y no hay profecía en el Antiguo Testamento acerca de Cristo que en algo no se refiera a su segunda venida. Y ahora fijaos lo que pone Newton. Impresionante. Si varios de los antiguos como Irineo, Julio Africano, Hipólito el mártir y Apolinar, obispo de la Odisea, aplicaron la media semana a los tiempos del adversario, por no decirle otro nombre, ¿por qué no podemos nosotros, con la misma libertad de interpretación, aplicar las 7 semanas al tiempo en el que el adversario será destruido por el esplendor de la venida de Cristo? Fijaos, observar, siempre analizar. Si Newton, ya en el año, Newton nació en el 1643 y murió en 1727. Si Newton ya criticaba esos argumentos que se hacían de que era como una apostasía o una magia, adivinar lo que ponían las escrituras y hacer futurología. No, dice, ¿por qué no podemos nosotros con la misma libertad hacer ese cálculo matemático? Porque Daniel nos está poniendo números concretos. Fijaos, los científicos hacen cuentas, por decirlo con una palabra sencilla, para que todo el mundo... Y hacer cuentas no es nada mágico, ni es nada de leer el futuro, ni hacer pues cosas extrañas. ¿Bien? Pues imaginaos que los gobernantes en esa época hacían ya las cuentas de cuándo vendría pues el adversario o cómo estaban los tiempos. ¿A qué es interesante? A mí me sorprende porque es algo increíble. Vamos a avanzar un poquito más. Si nos fijamos desde por lo menos en los años en que vivió Newton, que es lo que decíamos, los gobernantes pues calculaban y hacían cuentas. Si Daniel no hubiera puesto números revelados, números exactos, no tendríamos que hacer cálculos. Y si el Eterno pone números es porque quiere que los leamos, porque algún día se abriría el libro de Daniel. Se abriría. Y si vamos a la escala que hemos hecho, del 1 al 10, con esas preguntas, si Daniel viera que hay una ley de neuroderechos porque tienen que protegernos nuestros pensamientos íntimos, solo es un poquito de reflexión, solo es un poquito de reflexión. Muy bien. Fijaos, más reflexiones. Newton, súper inteligente, científico, es impresionante. Esa mente que tenía, esas neuronas, esas conexiones para descubrir, para hacer todas las fórmulas. Hizo fórmulas para conocer la creación del Adón. Pero el libro de Daniel todavía estaba cerrado. Y estaba cerrado para el científico, porque desconocía el año 1948, cuando Israel volvió a ser nación. Estado, o como lo quieran llamarle, no importa, nación, estado, pero el pueblo del Adón, el pueblo de Israel, que estaba sin tierra, en 1948 volvió a Jerusalén. Newton no lo supo. Él hizo sus cálculos en referencia a lo que se conocía en ese tiempo. Y como dijo el Eterno, cierra el libro
Daniel, hasta el tiempo del fin. Hasta aquí todo correcto. Espero no ir muy deprisa para que toda su mente vaya procesando todos estos datos que vamos dando. Entonces, la pregunta es, ¿estoy pecando por poner fecha según el libro de Daniel? ¿Estamos acaso yendo contra Deuteronomio 18:11, que dice: no se ha hallado en ti practicante de adivinación ni agorero? Si nos basamos en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo que es bueno, podemos observar la concordancia Strong 1381, si estoy correcta, compruébenla ustedes mismos, la traduce del griego como probar, prueba, aprobar, comprobar, designar, distinguir, examinar. Si los libros se van abriendo, es lógico examinar más la palabra. Tenemos más datos de la misma escritura, no estamos añadiendo nada, simplemente que abrimos más ese compás histórico donde van sucediendo las cosas que el libro tenía cerrado. Antes no las sabíamos interpretar, pero ahora sí, porque la historia va avanzando. Y esto es todo para la gloria del Eterno. O somos como adolescentes y nos quedamos en primero de bachiller y ya está. Ahí nos quedamos. Me quedo aquí. Y esto es la verdad. No, señores, vamos a tener que seguir el proceso como cuando somos bebés y llegamos a un proceso de crecimiento. Lo que el señor Christian Tempone hace y se le revela es una cuenta matemática de la semana 70 de Daniel. Analiza los datos y nos pasa la información según los versículos de la Biblia. Pues es como a la manera de un arqueólogo va escudriñando las escrituras como dice el versículo. Ahora mismo se me ha ido el versículo, pero era el 5:39 de Mateo, creo. No lo sé muy bien. Si luego lo miro y lo he dicho mal, lo pondré bien, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Dónde ven ustedes, dónde veis vosotros la adivinación o el agorero? La ciencia aumenta. La ciencia aumenta su conocimiento porque escucha y estudia las fórmulas que otros dejaron. Observa, analiza y examina, que es lo mismo que nos dice en Primera de Tesalonicenses: examinad todo, examinad todo. Si los creyentes en la palabra no estudiamos todos los datos del antiguo pacto y del nuevo, ¿cómo podrán dar el conocimiento? Como dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yah. Y al final de Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Van entendiendo? Bien, solo hay que estar un poquito abiertos a escuchar y a analizar con nuestra mente, con nuestro raciocinio que nos dio el Eterno. Los maestros de las Escrituras que son entendidos en ellas, son muy entendidos en ellas, y yo les doy gracias porque de ellos he aprendido a través de la lectura de la Biblia, de la Tanaj, de los dos libros, de todo en completo. Entonces, los maestros de las Escrituras que son entendidos en ellas
no van a negar la fecha. Ya les digo yo que no van a negar la fecha. La fecha que fue revelada a Christian Temponen. No la van a negar para nada, porque saben que ya viene pronto. Viene pronto. Y si niegan públicamente, por otra parte, estarán pensando, yo sé que viene pronto. ¿Y si viene ese día? Por eso que no lo van a negar. No. Pero sí que las personas que desconocen cómo funciona todo el estudio bíblico, yo les digo, absteneos de comentarios los que no conocéis las Escrituras y empezad a estudiar este tiempo que viene. En vez de hacer comentarios sin argumentos, no malgastéis vuestro tiempo y estudiad la palabra y seréis libres de poder elegir a tiempo, porque ahora está toda la información, está y además gratis. No tenemos que molestarnos en ir a una biblioteca, en comprarme un libro o un traductor. Está todo gratis. Aprovechadlo, el conocimiento. El Adón siempre avisa, porque su misericordia es infinita. Nos avisa y nos da el libre albedrío para escuchar su palabra o para taparnos los oídos también. También. Nosotros elegimos. O una pregunta. ¿O nos elige la pereza a nosotros? Es cuestión de pararse y el darse cuenta de las cosas. El Eterno siempre avisa. Amós 3, 7, 8. Los versículos 7, 8. Vamos a seguir avanzando. Explicadas estas consideraciones, pasamos al punto número 3, que es el proceso de arrebatamiento y apego. Bueno, y aquí entramos en esta parte mucho más densa que las anteriores, pero relativamente igual de fáciles, difíciles, como cada quien lo vaya sintiendo, lo vaya procesando. Y de ahí este punto. Proceso. ¿Qué quiere decir? Proceso, acción de ir hacia adelante, y es un transcurso de tiempo. Todo lleva un proceso, por ejemplo, pues el proceso de nacer, de crecer, de aprender, y la vida está impregnada de procesos que se van solapando unos con otros. En esta tercera parte de la exposición, se añade este proceso con apego. Y añadiría en este punto la expresión desprendimiento emocional o desapego. Casi todos hemos oído o escuchado estos conceptos. Después vamos a retomar la definición del proceso de desapego. Pero bueno, ahora voy a intentar recordar a qué se refieren este proceso de desapego o este apego con algunos ejemplos que creo que es uno de los recursos más explícitos y a la vez más implícitos que nos ponen más directamente en situación con estos ejemplos. Voy a ir de unos ejemplos desde los más sencillos o más, vulgares, podemos decir, hasta el más difícil de todos y el más serio. Y sin la intención de utilizar términos eufemísticos para que la gente lo entienda. Por ejemplo, se me rompe mi camiseta preferida y entonces tengo que hacer el proceso de desprendimiento y parecerá una tontería, pero aquí entrarían muchos factores múltiples. La personalidad que tenga la persona, el contexto, las creencias, todo ese cúmulo de cuestiones. Otro ejemplo típico que nos pasa a todos. Pues tengo el armario ropa de hace mucho tiempo que no utilizo, quizás hace años que ni la vea, pero la sigo teniendo ahí. Pues eso es otro tipo de apego. Siguiente. Yo le llamo apego en forma opuesta. Tengo una vajilla que nunca utilizo,
por si se rompe alguna pieza y la tengo ahí sin utilizar. Esto yo lo llamo pues apego en forma opuesta. Y otro ejemplo, y este sería muy extenso, porque sería como un tratado, y hay muchos tratados de esos, pero algo que nos pasa a la mayoría de personas es confundir las dependencias emocionales con un amor sano en la pareja. Aquí puedo apuntar pues muchas películas que están repletas de este tema. Y podríamos seguir con ejemplos y ejemplos de apego, desapego, como he dicho. Pero voy a ser ahora directa en este ejemplo. Y es el apego más natural, es algo natural que sigue el proceso humano. Pero vamos a observar este. Una persona va al médico y le detectan un grave problema. Le queda poco tiempo. ¿Ahí qué hacemos? Este sería un proceso tremendo, porque apego a la vida es lo natural. Natural, lo que nos dio el Eterno cuando nacimos, apego a la vida. Es muy fácil hablar de desapego y no tener que experimentarlo. Claro, muchos dicen, muchos libros, tenemos que desapegarte, el crecimiento personal. No. Una cosa es la teoría y luego experimentarlo en nuestro ser. Pero cada uno de nosotros tenemos que pasar por todos estos procesos, unos más sencillos, otros más difíciles, etc. Y cada uno los pasa, pues depende de múltiples aspectos. Y eso, seguimos un poquito más. Aunque en la vida pueden llegar cosas repentinas, inesperadas, tenemos las herramientas que van pasando en un orden como lo estableció el Eterno. En nuestro diseño, en el diseño físico, emocional, psicológico, en nuestro diseño cognitivo de la manera de pensar. Y mira, qué casualidad, ¿verdad? Que cuando nos ha pasado algo y encontramos a una persona que también le ha pasado lo mismo y empezamos a hablar y nos entendemos. ¿A que sí? Dice, ostras, pues a mí me pasó esto, pues a mí también. Pues es un proceso lógico y natural de ese sentir que tenemos pues los seres humanos. Muy bien. Entonces, unos somos más rápidos, otros más lentos, pero todos somos iguales porque llevamos los procesos, pero todos somos diferentes porque cada uno lo va procesando pues como puede, entre comillas. Y aquí podemos observar a la ciencia cómo analiza estos fenómenos y describiendo cada uno de ellos sus características físicas, cognitivas, emocionales, pues en esta parte última, ¿no? En el ejemplo este más duro de la vida, cuando nos dicen a un familiar o a alguien que, pues, lo que pasa, tiene que hacer ese proceso y aunque no lo hable, esa persona lo está sintiendo y es un desapego total. Bien, vamos a seguir. Como toda palabra del Eterno se confirma por 2 o 3 testigos, o coste toda palabra, y cito Eclesiastés, y di mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. En la mucha sabiduría hay molestia. Qué curioso. Qué contradicción parece, ¿no? Dice, en la mucha sabiduría hay molestia. Y ahí tenemos que parar. Y quien añade conocimiento, añade aflicción. Dices, ¿hasta ahí? Bueno, pues quedaos con esto porque luego lo vamos a analizar. Seguimos. Otro testigo, ¿no? En Proverbios. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Y redarguye al que tiene entendimiento y él entenderá conocimiento. ¿Os acordáis de Primera de Tesalonicenses? Revisar todo, examinar todo.
todo es por conocimiento. Aquí no se está haciendo ninguna cosa mágica que no esté escrita. ¿Sí? Bien, llegados a este punto, después de hacer un breve esquema de preparación para llegar a examinar que el conocimiento nos hace vivir experiencias y las experiencias conocimiento, vamos a mirar, a darnos cuenta de las cosas que nos rodean para llegar a la finalidad que no para el fin. Finalidad, objetivo, no para el fin. Consideremos el desapego con la fe. Y diréis, eso no lo he oído yo en mi vida. Pues sí, señores, sí. Sí. Considerar el desapego con la fe. Aquí lo dejo y ahora enseguida lo retomamos. Buscando la definición de desapego y sin matices exhaustivos, pues consiste en liberarse de las cadenas, de las expectativas y las dependencias, permitiéndome vivir con mayor libertad y autenticidad. En el diccionario de la Real Academia Española, la definición que nos da es falta de afición o intereses, alejamiento, desvío. Lo primero que nos viene a la cabeza, a la mente, con esta definición es que una persona es fría y falta de sentimientos y es como un robot. Nada que ver con eso. El desapego viene dado por un proceso. No me desapego en un momento y ya me he olvidado, no. En nuestro interior se producen unas conexiones, unos procesos y proceso, no me cansaré de repetir, que tenemos que pasar. Mirar. Si contrastamos esta cuestión en términos dentro de la psicología de la emoción, el apego es un hecho inherente y natural que tenemos porque tenemos esta condición. ¿Por qué entonces les dijo el Mesías, dejad todo y seguidme? Aquí hay un problema. ¿Tendrían apego a sus cosas materiales, a su familia, como es normal, es lo más natural? Dejad todo y seguidme. Él nos demuestra y conoce hasta el infinito cómo son los procesos emocionales de los humanos. Totalmente. Proceso emocional, psicológico, cognitivo del hombre. Fijaos, tenemos que ver el contexto. Les dice a los apóstoles, dejad todo y seguidme. Y ellos se fueron tan contentos. Y aquí es mi reflexión personal. Puedo pensar, vale, ahora lo entiendo. Por eso los apóstoles no dudaron en seguirle. Ellos estaban ahí, estaban esperando al Mesías. Entonces habían hecho su proceso de alguna manera porque sabían las Escrituras. Así de simple. Y de no tan simple porque... ¿vais entendiendo? El proceso de arrebatamiento. Si no te avisan, ¿cómo vas a hacer el proceso? Esto es muy más profundo de lo que nos parece. Claro. Hasta aquí acabaríamos el tercer punto. Habéis visto que es muy rápido, muy escueto, pero muy profundo. Aquí cada uno ya tiene que empezar a trabajar. Y ahora comenzaremos en el punto 4. Tratado completo de fe y aflicción. Y aquí hay algo raro, ¿verdad? Porque tratado completo, aquí estaríamos horas y horas, ¿verdad? Tratado completo de fe y aflicción. Pues sí. Si vais a estudiar las Escrituras,
y profundizáis, yo ahora voy a poner unos ejemplos, lo vais a ver totalmente. Es un tratado completo de fe y aflicción. Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? La palabra Strong 3640, si no me equivoco con el número, incrédulo, que le falta confianza en Cristo. Y ahí nos pone entre paréntesis 4102, convicción, veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación, por extensión, el sistema de verdad en el Evangelio. Entonces, en general, y con el aspecto del proceso de arrebatamiento, la gente duda o no quiere saber. No quiere saber, no quiere analizar. Según los datos de Daniel, porque como dice Eclesiastés, quien añade conocimiento, añade aflicción. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué las personas dicen, es que el ignorante no sufre? Pues sí. El que añade conocimiento, añade aflicción. Porque sabe la veracidad de la palabra que dejó escrita. La palabra la dejó escrita el Eterno, a través de sus siervos. Para ejemplificar, y tengo que decir, ¿os acordáis que he dicho antes? Y luego quedaos con esto de la aflicción, porque lo vamos a analizar. Pues ahora es el momento en que lo vamos a analizar. Para ejemplificar aflicción y fe, pues podemos empatizar y cuestionarnos, ponernos en el contexto. ¿Acaso Abraham no tuvo aflicción subiendo al monte Moria para mostrarle fe? No voy a explicar el ejemplo porque todo el mundo conocemos la fe de Abraham, ¿verdad? ¿O Abraham iba subiendo cantando? No, tenía aflicción, la peor aflicción. Aflicción. Otro ejemplo. ¿Creéis que Moisés tuvo alegría al pueblo a decirle todo lo que le dijo Dios, llevarlos al mar y que ese mar no se abriera? ¿También Moisés estaba bailando? ¿La fe y la aflicción? Porque Moisés sabía, Abraham sabía, pero ¿había esa confianza para bailar? No, señores, no había. Podemos seguir con más ejemplos. ¿Acaso Josué, cuando allí se quedó solo, cuando murió Moisés, y le dijo el Eterno a Josué, mira que te digo que te esfuerces, que seas valiente? Ahí Josué solo, también estaba bailando. No, estaba teniendo fe y aflicción, conocimiento y aflicción. ¿Qué más? Elías, cuando rehace el altar y luego le persigue Jezabel, ¿también bailaba? Pues no. Sansón, cuando le creció el pelo y fue a las columnas, ¿también bailaba? Podemos poner todos los ejemplos. Por eso decía yo que es un tratado de fe y aflicción. Y está completo. No hace falta ningún manual de psicología ni nada de eso. Ningún curso personal, nada. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que estos personajes bíblicos se vanagloriaban por transmitir la información que Dios les daba? Vamos, que no les quedaban ni ganas. La fe de todos los profetas y las aflicciones al comunicar las palabras del Eterno, para aguantar con fe y alegría, claro, pero eso parece que viene después.
la gran mayoría de los personajes bíblicos no desarrollaron su papel de manera alegre, convencida, sino que demostraban su indecisión temerosa, de que el Eterno les daba información para que luego ellos se las transmitieran a las otras personas. Observen a Jonás. Observen las veces que Moisés le dijo al Eterno, pero es que. Y sí, señores, a veces es mejor ser ignorante para no pasar ese proceso de arrebatamiento, no pasarlo. Y ahí que te pille como ladrón en la noche, que es más cómodo. Sin hacer un proceso natural de ir dejando, esperar con, claro, aflicción, pero también felicidad, porque viene el Rey de Reyes. Y eso nos lleva a una nueva vida de transformación. Dejando todo atrás, desprendernos con cariño, con amor, con respeto de lo que se queda aquí. Y volvemos otra vez a explicar el proceso, porque claro, cada uno tendrá nuestro proceso, no lo podemos obviar. Y aquí dicen, algunas personas he oído yo que dicen, pero es que saber una fecha nos pondría angustiosos. ¡Ay, pobrecitos, pobrecitas! Es que les van a poner angustiosos, solo por esperar en su casa, en su trabajo, haciendo las cuestiones que tenemos que hacer cada día. Pero es que la angustia viene diciendo, no puedo estrenar la moda de otoño-invierno. Ese es el apego, señores, esa es la angustia. Sigo un poquito más. Nuestro proceso de preparación de la semana 70 debe ser procesado con calma, con reflexión, pensando, sintiendo todo, lo que nos pasa. Y entonces, ¿por qué nos pondríamos angustiosos de saber la fecha? No es tanto problema de fecha, no, sino de experimentar que algún día tendremos, pues algún día tendremos que desapegarnos con el proceso, que es totalmente respetable. Entonces, ¿qué es más fácil? Que te arrebate, claro que es más fácil que te arrebate cuando te quedes sin comida, cuando, yo qué sé, la casa, te persigan, te pongan ahí lo que te pongan, ahí sí me arrebata, porque es más fácil. Pero estando tranquilica en mi casa, no, que es que la moda de otoño, si no, no la puedo aprovechar. Esa es la angustia. Bueno, para ir acabando esta cuarta parte. No tienes que dejar de trabajar, tienes que hacer las tareas diarias, tienes que descansar bajo tu techo de tu casa. Pero lo que pasa que no somos la última generación. No, señores, no somos la última generación. Aquí somos la generación floja, de la flojera. La generación más floja de la fe, la más pequeña. Claro. Sí, es que si viene la gran tribulación y es muy fácil. Mira, si no tengo pan, si no tengo nada, sí mejor ahora que venga el arrebatamiento. Y ahí sí que me voy, porque no tengo apego. Ni tengo que esperar la moda de otoño-invierno. ¿Vais entendiendo? ¿Bien? Pues todo esto reflexionarlo, porque cada uno tiene que pasar su proceso. Muy bien. Bueno, pues ahora seguidamente en el punto número 5 y el último vamos a estudiar la línea del tiempo haciendo esos cálculos de la semana 70 de Daniel. Bueno, pues estamos aquí en la línea del tiempo. Como podéis ver, está hecha desde el año 515 a.C. y la hemos trazado hasta el año 2028 de la era de después de Cristo. Bien, si veis arriba,
hay dos llaves grandes. Una que abarca el templo segundo, el segundo templo, y la otra llave, bueno, luego hay en medio un paro, ahí hay un paro, y la tercera parte que pone semana 70. Vamos a empezar con la explicación de la primera llave, pero esto no se puede hacer en este vídeo, porque yo creo que hemos dado suficientemente información, sobre todo para la reflexión de cada uno en casa, de estudio, y para el próximo vídeo explicaremos todo lo que es la semana 70 con las fechas, los versículos bíblicos y con las cuentas matemáticas, porque si no sería demasiado denso el vídeo, y yo creo que para que lo entienda la gente, porque es algo así un poco, pues bastante pues lioso, pero al fin y al cabo muy fácil de entender. Y aquí lo dejamos. Nos despedimos para la próxima explicación. Muchas gracias, y gracias a, sobre todo, bueno, lo primero de todo es poner el reino de Dios, y gracias a Yahshua Hamashiach y Yahweh Yahshua Hamashiach, que nos da todo el conocimiento. Muchas gracias.